días, amados hermanos y amigos que nos están viendo y que están escuchando esta vez a través de la web. Vamos a continuar exponiendo la palabra de Dios en estos días difíciles. Es un gran privilegio sentarnos para escuchar al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, en cuyas manos están nuestras vidas, en cuyas manos está todo cuanto existe en este mundo. Aún este virus, denominado coronavirus, está en las manos de Dios. Ni un solo virus se ha escapado de sus manos y anda por ahí haciendo y deshaciendo entre los pueblos y naciones. Todo, absolutamente todo está en las manos de Dios, como bien enseñaba o predicaba nuestro hermano Pastor Argeli Félix esta mañana en la escuela dominical. Les recomendamos altamente ese mensaje que se predicó en la escuela dominical. Esta tarde, por favor, ustedes pueden ir a él para que se edifiquen ahí los que no han participado o no han escuchado este sermón acerca de la providencia de Dios. Queremos en esta hora enseñar acerca del privilegio de ser llamado hijo de Dios en tiempos difíciles. El privilegio de ser llamado hijos de Dios en tiempos difíciles. Vayamos para ello a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Aquí nos enseña la palabra de Dios diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, queremos rogarte encarecidamente, especialmente por aquellos hermanos y amigos que están siendo afectados por esta pandemia que afecta al mundo entero. Rogamos especialmente para que tú pases tu mano de sanidad y tú le traigas liberación a sus cuerpos enfermos. Pero más que nada le rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de las almas, trayendo salud espiritual a su espíritu, erradicando de sus vidas la pandemia del pecado original, que hoy mata a millones y los envía al infierno, la cual es la muerte segunda. Te imploramos, Señor, que tú uses esto como un medio de tu gracia para llamar eficazmente a muchos al arrepentimiento y a la fe salvadora. Sabemos que tú hablas a través de tu palabra, pero también sabemos que tú hablas a través de los actos de tu providencia. Te rogamos que tú abras los oídos tapados, Señor, con la cerilla o el cerumen del pecado, para que muchos vengan al arrepentimiento al escuchar tu voz, que les habla y les llama al arrepentimiento y a la fe, a través de tu palabra y también a través de la voz omnipotente de tu providencia. Ven, bendícenos en esta mañana y concédenos recrear nuestros corazones, nuestras almas, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Usa tu palabra, Señor, como el cincel con el cual Cristo ha de ser dibujado en nuestro ser interior. Te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? Cristo responde a esa pregunta diciendo: son bienaventurados porque los pacificadores son llamados hijos de Dios. La felicidad es una necesidad intrínseca que experimenta todo ser humano. El mundo ofrece muchos medios y muchas vías a través de las cuales les garantiza a la gente la felicidad. Pero como sabemos, toda oferta de felicidad apartada de los que Dios nos ofrece en su palabra
termina en un chasco, en un engaño, termina en frustración para aquellos que creen en esas promesas falsas acerca de felicidad. La felicidad es un fruto que se produce inmediatamente después de haber experimentado la paz con Dios, de haber experimentado la filiación con Dios, como ya hemos enseñado en sermones anteriores. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos, es la esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. ¿Cuál es la cima de la vida cristiana? Nuestra filiación divina. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Así lo define Ferguson con mucha razón. Dios nos creó para que seamos sus hijos y hemos de ser redimidos para lograr ese objetivo, esa meta, ese fin, a fin de que seamos constituidos como hijos de Dios. Debemos de cultivar y regar continuamente en nuestros corazones esa verdad bíblica, de que Dios es nuestro Padre verdadero. También debemos de cultivar esa verdad bíblica de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Porque esa es la bendición suprema que ofrece el Evangelio. No hay una bendición mayor ofrecida por el Evangelio que la bendición de ser constituido hijos de Dios, hijas de Dios. Como sabemos por la enseñanza bíblica, Dios nos hace sus hijos a través del nuevo nacimiento, pero también Dios nos hace sus hijos después de experimentar el nuevo nacimiento mediante la adopción. No hay una relación que acerque más al hombre a Dios que la relación filial que Dios establece con nosotros a través de la regeneración o nuevo nacimiento, a través de la adopción en su familia. Hay muchos tipos de relaciones en este mundo. Hay relaciones denominadas amigos, hay relaciones denominadas tíos, abuelos, sobrinos, etc. Todas esas son relaciones que acercan a los seres humanos los unos a los otros. Pero ninguna relación en este mundo acerca tanto el alma a Dios como la relación filial de padre a hijo y de hijo a padre. Hay muchas descripciones de Dios en la Biblia que son descripciones asombrosas acerca de la persona y del ser de Dios. Por ejemplo, la Biblia presenta a Dios como soberano, lo presenta como redentor, lo presenta como un ser sublime y majestuoso. La Biblia revela a Dios como un ser santo. Y de muchas otras maneras, la Biblia presenta y define el ser de Dios. Y ciertamente, Dios es nuestro soberano, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sublime, majestuoso y santo Señor. Pero Dios no nos llama a que nos relacionemos con Él mediante esos títulos de su deidad, mediante esos títulos que revelan su naturaleza. Dios nos llama a que nos relacionemos con Él con el título de Padre,
como padre debemos de cultivar una relación filial con Dios. Ciertamente Él es soberano, Él es redentor, Él es un ser sublime, majestuoso y santo. Pero debemos procurar, primero que nada, cultivar una relación con Dios como nuestro Padre. Esa es la relación más cercana que con Dios podemos experimentar en este mundo. Esa relación filial en la que podemos cultivar una relación íntima y profunda con Dios es una descripción de Dios en su carácter más tierno, amoroso, bondadoso, condescendiente y gentil para con criaturas caídas como somos nosotros. Es una manera de Dios condescender con nuestra condición, con nuestro estado caído, en el cual tristemente vivimos por causa del pecado original heredado de Adán y de Eva. Debemos de pensar en Dios como nuestro Padre. Debemos de cultivar con Dios esa relación paterna. Debemos de crecer en esa relación. Debemos de vivir en el marco de esa relación filial con Dios nuestro Padre. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando te levantas de la cama? Puedes pensar primero que nada en que Dios es tu Padre y que durante ese día tú procurarás cultivar con Él una relación filial íntima, profunda, afectuosa, cariñosa, tierna, reverente, humilde con Él. Piensa en Dios como tu Padre y vive bajo esa sombrilla una vida de dependencia absoluta para satisfacer todas tus necesidades en función de las promesas que Él hace a su familia, a sus hijos. Queremos ahora responder la pregunta: ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque es lo primero que debemos de esclarecer en nuestros corazones y mente. ¿Cómo tú puedes llegar a ser un hijo de Dios? ¿Cómo te puedes constituir en un hijo de Dios, en una hija de Dios? Porque no nacemos desde el vientre de nuestra madre siendo hijos e hijas de Dios. Como sabemos por la enseñanza bíblica, lo que sí está claro en la Biblia es que todo hombre nace siendo un hijo del diablo. Porque siendo Adán la raíz del árbol genealógico que produce a cada individuo, desde donde procede, desde donde nace cada familia, cada hombre, cada mujer, cada nación, cuando Él cayó, todos caímos. Cuando Él comió del árbol prohibido, en ese acto comimos todos. Cuando Él creyó la mentira de Satanás, con ese acto, o en ese acto, creímos todos. Cuando Adán y Eva hicieron de Satanás su padre, en Él todos constituimos a Satanás como nuestro padre. Cuando Adán murió, en Él morimos todos. Como bien lo expresa Cristo en Mateo capítulo 13, versículo 38. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del diablo. En esa parábola llamada del trigo y de la cizaña, Jesucristo define el mundo como un campo
un campo en el cual hay cizaña, un campo en el cual hay trigo. Él define el trigo como hijos del reino y define la cizaña como hijos del diablo. De manera que en este mundo solamente hay dos categorías de seres humanos. Están los hijos de Dios, o sea, los hijos del reino, pero también están los hijos del diablo, los hijos que descienden de Adán y de Eva, pero que aún no han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto os digo que si no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. Hay dos categorías de seres humanos en esta tierra. Están los hijos del diablo, llamados cizañas, y están los hijos de Dios, a quienes Cristo denomina aquí semilla de trigo. Como dice alguien, al caer Adán, cayó en él todo el género humano que ha existido en la faz de la tierra. Adán, como nuestro representante, era responsable ante Dios de mantenerse obediente al Creador. Sin embargo, él era mutable. Esto quiere decir que, aunque Adán fue creado perfecto y santo, también fue creado con la posibilidad de transgredir la ley de Dios debido a su propio libre albedrío, como así fue. En Adán todos pecamos, en Adán todos caímos, en Adán todos fuimos destituidos de la relación filial con Dios, dejando de ser en él hijos de Dios para convertirnos en hijos de Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 5:12 diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos nacimos en pecado y con la predisposición para pecar. Esa es la realidad de cada ser humano que habita en este mundo. Hay dos causas que tienen que ver con nuestra filiación con Dios. Primeramente, debemos de entender el hecho de que somos hechos o constituidos hijos de Dios mediante la libre y gratuita gracia de Dios. Ella es la que nos hace hijos de Dios, la libre gracia de Dios. Esa es la fuente, el origen, de donde nace nuestra relación filial con Dios. ¿En qué punto somos hechos hijos de Dios? ¿Cuándo somos engendrados para ser constituidos hijos de Dios? Todo ello brota o nace de la libre y gratuita gracia de Dios, como bien lo enseña Efesios capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Aquí en este mundo, y particularmente en la República Dominicana, el Estado tiene diferentes ministerios que se ocupan de recoger a los niños desamparados, a los huérfanos en particular.
Aquí hay un departamento del Estado llamado CONANI. CONANI se ocupa de recoger a los niños sin padres, a los desamparados. Y todo quien desee hacer una adopción debe de ir a ese departamento del Estado Dominicano y allí llenar todos los papeles necesarios para que ese niño sea adjudicado a esa familia a través de un acto llamado adopción. Este mundo donde vivimos lo podemos definir como CONANI. Aquí todo el mundo nace huérfano de la paternidad de Dios. Dios en su decreto soberano, como bien lo expresa aquí el apóstol Pablo, antes de que el mundo fuera formado, escogió en este CONANI llamado el mundo a un grupo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A ese grupo que Él seleccionó del CONANI de este mundo, antes de que el mundo fuera creado, también lo predestinó. ¿Con qué propósito lo predestinó? El versículo 5 dice la razón, el motivo o el propósito para el cual fuimos predestinados, para el cual fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos. He ahí que la libre gracia de Dios es la que determina nuestra relación filial con Dios. La libre gracia de Dios es quien decide en este mundo llamado CONANI escoger a unos para ser adoptados en la familia de Dios. Esa es la libre gracia de Dios. Dice el apóstol, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y dice él, según el puro afecto de su voluntad. Dios escoge a quién o a quienes habrá de adoptar en su familia. Él escoge a quienes habrá de regenerar, a quien deberá de impartirle un nuevo nacimiento. Él escoge a quienes ha de recibir en su familia. El apóstol Pablo alaba a Dios por su soberanía a la hora de escoger quiénes han de ser sus hijos. Así como una familia o una persona tiene potestad de ir a CONANI y seleccionar a uno, a dos o a tres para adoptarlo en su familia, de un grupo de niños que hay allí dispuesto para la adopción, así también Dios tiene soberanía en su voluntad para escoger a quienes habrán de formar parte de su iglesia, a quienes habrán de formar parte de su familia. Fuimos escogidos en Él, y Él es un pronombre que se refiere al Señor Jesucristo. En Él, antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el primer instrumento que Dios usa para determinar quiénes habrán de ser adoptados, para determinar quiénes serán regenerados, para determinar a quienes se le impartirá el nuevo nacimiento. La libre gracia de Dios es la primera y determinante
instrumentalidad que Dios usa para producir, crear, formar a sus hijos. Dice el pasaje que es según el puro afecto de su voluntad. La palabra afecto, la palabra griega afecto, se usa en la Biblia para definir el sentimiento de simpatía que Dios experimenta por aquellos a quienes adopta en su familia. Se usa para determinar la acción mediante la cual se expresa el amor y el cariño de Dios para aquellos a quienes Él adopta en su familia. Dios experimentó simpatía por nosotros. Él experimentó amor por nosotros, experimentó cariño por nosotros. Y eso sucedió antes de la fundación del mundo. Por ese cariño, ese amor y esa ternura que Él experimentó en favor de nosotros antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso fue lo que Dios hizo. Y sobre esa base o fundamento, Dios ejerce su paternidad en nuestras vidas. Sobre esa base o fundamento es donde debemos de cultivar nuestra relación filial con Dios, viviendo en una relación de amor, en una relación de paz, en una relación armoniosa, en una relación de respeto, en una relación de humildad delante de nuestro Padre Dios. La libre gracia, la soberana gracia de Dios es el primer instrumento por el cual Dios produce hijos para sí mismo aquí en la tierra. La segunda causa instrumental que Dios emplea para crear a sus hijos en la tierra, para formar o establecer a sus hijos en la tierra, es la fe. La fe. La fe en Cristo, la fe en su persona, la fe en su obra, la fe en su ministerio, la fe en su promesa, en sus promesas, la fe en todo el consejo de Dios. Es un instrumento que usa la gracia de manera preponderante para constituirnos en hijos de Dios, en niños y en niñas de la familia de Dios, como bien lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La palabra linaje que aparece aquí es un término importante. Este término describe la línea de descendiente de una persona. Define aquel grupo de personas que han salido de los lomos de quien está a la cabeza de ese linaje. Aquí se establece que todos aquellos que poseen esa fe salvadora, de la cual nos habla Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, ellos son
los descendientes directos del linaje de Abraham. Y por esa razón somos constituidos como hijos de Dios. Antes de que tuviéramos fe, nada teníamos que ver con relación a Dios. Nada teníamos que ver con relación a sus propósitos. Nada teníamos que ver con relación a sus promesas. Nada teníamos que ver con relación a la iglesia, con relación al Señor Jesucristo, con relación al reino de Dios. Nada teníamos que ver con ese asunto. Por eso la Biblia define a quienes no tienen esa fe salvadora como bastardos y no hijos. Como lo expresa Hebreos capítulo 12, versículo 8. La fe nos legitimiza para venir a ser hijos e hijas de Dios. Con ella recibimos el título de filiación. Y como consecuencia de ese título de filiación, recibimos el derecho de ser los herederos de la promesa hecha por Dios a Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición comprendía la descendencia, o sea, un linaje numeroso, comprendía la tierra prometida, y sobre toda esa promesa comprendía nada más y nada menos que la posesión de ese título filial, mediante el cual el ser humano se constituye en un hijo de Dios, en una hija de Dios. El gran y supremo privilegio que todo hombre habrá de experimentar en este mundo es ser llamado hijo de Dios. Por eso Jesucristo dice: bienaventurados los pacificadores, aquellos que han hecho la paz con Dios, porque ellos serán llamados, a partir de ese hecho, serán llamados hijos de Dios. Ciertamente, vemos en los titulares de los periódicos, casi todos los días, noticias que tienen que ver con los hijos de las realezas que hay en este mundo. Constantemente vemos los noticieros hablando de los hijos de los reyes y reinas, sobre todo de Inglaterra y de España y demás países donde aún permanecen las monarquías gobernando. Esta gente son personas ricas por naturaleza, son ricos de cuna, como se le dice comúnmente. Son propietarios de fortunas gigantescas por el hecho de ser hijos, miembros de esa familia real. Pero mis amados hermanos, ciertamente ellos tienen derecho a sentirse orgullosos del linaje al que pertenecen, pero ¿tienen ellos más derecho de estar orgullosos del linaje al que pertenecen que aquellos que son linaje de Dios por medio de su relación personal en Cristo Jesús? Dice Gálatas capítulo 3, verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra revestir significa recubrir completamente. Yo tengo un cuerpo que está vestido, pero encima de mi vestido hay un saco. El saco viene a ser el revestimiento. O sea, yo estoy doblemente vestido. Tengo una camisa, estoy vestido con esa camisa, pero encima de mi camisa hay un saco. Estoy revestido de esa manera mediante ese saco.
En Cristo Jesús, Dios nos reviste de la filiación como sus hijos. Somos hijos de Dios por regeneración, pero también somos hijos de Dios por revestimiento, porque Él nos reviste de su Hijo unigénito para que haya una filiación doble con Dios. Somos hijos por regeneración, pero también somos hijos por revestimiento. Somos revestidos de Cristo. Para eso somos bautizados, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. La palabra griega bautizado es la palabra baptizo, que significa sumergir debajo. Fuimos inmergidos en Cristo, fuimos sumergidos en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Fuimos revestidos de su gracia. Por eso, hoy ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos somos vestidos de Cristo. Cristo borró las diferencias de sexo, las diferencias sociales, las diferencias de linajes. Él borró todo eso y nos vistió con una vestidura única, común para todos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos herederos de Dios, somos herederos de todo cuanto Él ha prometido en su palabra, de todo ese tesoro, para ser disfrutado en el tiempo y para ser disfrutado en la eternidad. Somos herederos. Debemos de distinguir naturalmente entre la fe que produce la gracia común y la fe que produce lo que se denomina la gracia salvadora o la gracia eficaz. La fe que produce la gracia común no puede regenerar al ser humano, no le puede impartir un nuevo nacimiento y por ende esa gracia común no puede impartir la adopción, aunque la persona diga con su boca que cree en Dios. La fe común es la que produce la revelación que Dios ha dado al hombre a través de la creación. Los cielos y la tierra revelan su eterno poder y deidad. Ahora, una gente contemplando un hermoso árbol no podrá experimentar el poder redentor que su alma necesita para ser liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Una persona, por hermoso que es el paisaje y por las horas que dure contemplándolo, no podrá experimentar una transformación de su vida. No podrá experimentar la resurrección espiritual que su alma necesita para poder nacer de nuevo y ser adoptado en la familia de Dios. Aquellos que poseen la fe que imparte la gracia común de Dios, ellos pueden creer que Dios existe. Usted puede ir por la calle y hacer una encuesta preguntando a la persona, ¿usted cree en Dios? Y de seguro que el 90% le dirá, sí, yo creo en Dios. Eso es gracia común. Ahora, cuando usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? ¿Usted lee la Biblia diariamente? ¿Usted fue bautizado conforme a los requisitos de la palabra de Dios en una iglesia local? ¿Usted forma parte de la membresía de una iglesia local? Usted tiene un genuino temor a Dios y por ese temor a Dios tiene una vida de obediencia a su palabra y por ello le sirve. La respuesta que normalmente las personas dan es no,
Yo no llego hasta ahí. La gracia común no produce una fe que mueva la voluntad del hombre para amar a Dios. La gracia común produce una fe que no mueve la voluntad del hombre para leer la palabra de Dios y hacer de la palabra de Dios su regla de fe y de conducta continuamente. La gracia común, por lo general, pone una fe en el hombre que le mueve ahora a pedir la oración cuando está en alguna gran prueba, pero no pasan de ahí. Tan pronto se ven metidos en el hoyo de una prueba violenta, de la cual no tienen control ni forma de salir de ella, inmediatamente empiezan a clamar, pidiendo oración por ello. Pero tan pronto salen de esa prueba, siguen su estilo de vida sin Dios, porque profesan fe en Dios con sus labios, pero con sus actos y sus hechos niegan esa fe. Ahora, la fe que produce la gracia especial de Dios nos capacita para creer de manera absoluta, para creer y descansar de manera absoluta en todo lo que enseña la palabra de Dios. Esa fe lleva al hombre a abrazar y a descansar en Jesucristo de manera total y absoluta. En todo tiempo, en toda ocasión y en toda circunstancia, Cristo es el fundamento de su vida y nada ni nadie les puede mover de allí. Como una aspiradora, la fe salvadora succiona a Cristo desde la palabra de Dios y lo lleva a lo profundo del corazón, cediéndole el trono del alma para que Cristo se siente allí a fin de que reine, gobierne y dirija cada paso que da su vida en este mundo. La fe opera como una succionadora, como una aspiradora que extrae a Cristo todos los días para llevarlo al corazón, porque Cristo es el pan de vida. Para su vida, Cristo es el pan de vida. Para su vida, Cristo es el agua de vida. La fe salvadora convierte al hombre. Y a partir de ese día, habrá una inclinación natural a amar a Dios y a cultivar ese amor mediante el uso serio y diligente de cada uno de los medios privados y públicos de gracia. Me refiero a la asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, donde Cristo se presenta para ser adorado, para ser reverenciado, para ser reconocido, para ser servido por aquellos que son hijos e hijas de Dios. Tan pronto una persona experimenta la fe salvadora, rendirá su vida a Cristo. Todo lo que Él es y todo lo que hará será rendido a Cristo. No habrá un área de su vida, no habrá una faceta de su vida que no le sea rendida a Cristo de manera total y completa y de manera incondicional, para que Jesucristo sea el Salvador y el Señor de su vida, el Rey de su vida en todo tiempo, en toda ocasión y en toda circunstancia.
Por eso decíamos que una de las cualidades de la fe salvadora es que ésta capacita al hombre para creer y descansar absolutamente en Jesús y nada más que en Él, en todo y para todo. Y una cualidad de esa fe salvadora es que convierte a quienes la poseen en niños. La fe salvadora convierte a todo quien la posee en un niño. En un niño que depende absolutamente de su papá. En un niño que depende absolutamente de su padre en todos los aspectos de su vida. Depende de la paternidad de Dios para que Dios sea quien le sustente en todos sus caminos. La fe nos hace humildes como los niños. La fe salvadora limpia el alma del pecado de la autosuficiencia. Por eso, esa fe que convierte el alma en niño se caracteriza también por la falta de orgullo, de arrogancia y de altivez en quienes la poseen. Le hace personas humildes, porque saben que dependen absolutamente de Jehová Dios para satisfacer todas sus necesidades. No solamente las necesidades del alma, también las necesidades temporales. El Padre Nuestro nos da una ilustración clara de la plena y total dependencia de los hijos de Dios. En los primeros 3 elementos del Padre Nuestro, ahí se enfoca la vida espiritual, las necesidades espirituales que tiene el creyente. Y en las siguientes 3 elementos del Padre Nuestro encontramos las necesidades temporales que tiene cada hijo de Dios. En ambos contextos se busca y cultiva una dependencia de Dios para que Él sea quien supla lo espiritual, para que Él sea quien supla lo material con aquellos medios que Él ha establecido para ese fin. La fe nos hace niños porque la fe fue constituida por Dios como un principio vital, como lo expresa Habacuc en el capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. La fe es un principio vital que caracteriza a todos los verdaderos hijos e hijas de Dios. Por eso, todos los hijos de Dios están viviendo por medio de la fe. Ningún hijo de Dios vivirá sin esa fe. Ningún hijo de Dios morirá sin esa fe. Sin ella es imposible obtener el regalo, el don de la vida eterna. Cristo lo puso bien claro en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Y el énfasis ahí es creer. Que tú tienes que oír la palabra de Dios. Pero no se puede quedar en el oír. Yo he oído la palabra de Dios, pero tú la estás creyendo. El que oye y cree, el acento está en cree. Y eso denota el énfasis del Señor. Para recibir los beneficios de la fe que están descritos a seguidas. El que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esos son los resultados que produce la fe. Por eso decíamos que la fe es un principio vital. El justo por la fe vivirá. Vivirá con el regalo de la vida eterna. Pasará de muerte a vida
y no vendrá a condenación. Por eso la fe es un principio vital, esencial para la vida humana. La fe es un principio vital que nos une vitalmente a Jesucristo, quien es la fuente de la vida. De ahí, cuán importante es este regalo de la fe, el don de la fe para nuestras vidas. La fe nos hace niños porque ella nos une a Cristo. La fe nos hace niños porque ella es un principio vital para vivir una vida en dependencia de Dios de manera plena y absoluta. Algunas aplicaciones. Amados hermanos y amigos, la fe nos constituye y nos une a Dios como Padre. Nos dispensa innumerables beneficios como resultado de eso, porque la fe en la responsable paternidad de Dios nos lleva a vivir una vida sin preocupaciones por el presente, sin preocupaciones por el futuro. Cuando creemos fiel y firmemente en la responsable paternidad de Dios, la cual Él ejerce en nuestras vidas, sin lugar a dudas, que viviremos una vida quieta y tranquila, apacible, libre de preocupaciones, ni por los eventos trágicos que acontecen en el presente, ni por los eventos trágicos que acontecerán en el futuro. Esa es la clara enseñanza de Cristo en su palabra. Como bien le recomendaba Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Así animaba Pablo. Para disipar las preocupaciones, las ansiedades, las presiones que el mundo le ponía a sus hermanos en la fe en Filipos. Pero él no solamente le demanda que no se afanen, también les dicen qué hacer en esa circunstancia. Si no sean conocidas vuestras peticiones y ruegos con acciones de gracias. ¿Delante de quién debían ellos de llevar sus peticiones y ruegos? ¿A quién le debían de revelar sus necesidades espirituales y temporales? ¿Delante de quién debían de acudir con su lista de supermercado o de farmacia o de pago de la renta? Con su lista de enfermedades y achaques, ¿dónde debían ellos de acudir? Amados hermanos, es natural que sobrevengan los afanes, sobre todo cuando estamos cortos en presupuesto. Y en estos días todo el mundo se pregunta qué pasará después de la pandemia, porque todo el mundo va a quedar sin trabajo. Es una preocupación legítima, porque sabemos que las facturas, aunque la gente está en su casa, sin embargo, las facturas siguen corriendo. Hay que ir al supermercado, hay que ir a la farmacia cuando se está enfermo. Las facturas no están en cuarentena. Y entonces, ¿de dónde sacaremos para pagar esas facturas? Porque no hemos podido producir un solo centavo en esta cuarentena. Mis amados hermanos, aquí está la recomendación apostólica: por nada estéis afanosos. El Señor sabía de esta pandemia.
El Señor sabía que habría una cuarentena. Él sabía todo lo que en este momento está sucediendo con cada uno de sus hijos y de sus hijas, con cada familia de su pueblo. Él lo sabía. ¿Cree usted que Él no tendrá provisión para usted en estas circunstancias de coronavirus en la que estamos viviendo, de cuarentena? ¿No habrá hecho Dios provisión para sus hijos? ¿No sabía Él que la factura suya había que pagarla? Que su despensa estaba vacía y que había que llenarla. Él no sabía eso. ¿Qué usted cree? Oiga lo que el apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Dé a conocer sus peticiones. No al pastor Argelio, al pastor Dante o a los diáconos de IBT. Désela a conocer, primero que nada, a Dios, su Padre. Es allí donde debemos de ir, primero que nada, con nuestra lista de supermercado, de farmacia o cualquier factura que haya que pagar. El apóstol Pedro también le habla a los cristianos de la diáspora, aquellos que habían sido excomulgados del pueblo de Israel por causa de su fe, aquellos que estaban siendo víctimas de persecución y que lo habían perdido todo: trabajo, dinero, cuenta bancaria, y muchos estaban aún presos, hasta su libertad la habían perdido. Y es a esta gente a quien Pedro le llama la atención y les dice de parte de Dios en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amado hermano, esto no solamente era para los creyentes de la diáspora de los días de Pedro, también es para ti en el día de hoy. Es para cada uno de nosotros. Esa ansiedad que como un maremoto estremece tu corazón por todo lo que tú estás perdiendo y perderá como consecuencia de esta catástrofe universal. Esa ansiedad que no te deja dormir, que te mantiene nervioso, esa ansiedad que te tiene sin paz en el día de hoy, échala sobre Cristo, sobre Él. Porque Él no es indiferente a tu circunstancia. Nota lo que dice: Él tiene cuidado de vosotros. No habrá una necesidad que a Él le pase desapercibida. Si Dios es nuestro Padre, no tenemos de qué preocuparnos. Si Dios es tu Padre, no tienes por qué estar ansioso ni afanado. Si Dios es tu Padre, no tiene de qué preocuparte. No importa el color de las pruebas, no importa el color de las dificultades, debemos de entender que Dios tiene en su infinita misericordia un color de su gracia para cada color de las pruebas que experimentamos o experimentaremos en el futuro. Para cada dificultad que tú habrás de enfrentar, Dios tiene un color de su gracia disponible para venir en tu auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así podía exclamar el salmista David. Y todo verdadero hijo o hija de Dios puede exclamar justamente eso. Debemos de recordar que Él fue quien planificó nuestras vidas de principio a fin, y en Él no hay cabos sueltos en lo tocante a nuestro diario vivir. Antes, durante y después del COVID,
Podremos ir al trono de la gracia para exclamar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino hasta nosotros, danos hoy el pan de cada día, etcétera, etcétera. Podemos, con la confianza de un hijo que sabe que posee un padre rico, que tiene abundancia en su cartera, podemos venir delante de Dios para decirle: Padre nuestro, mi despensa está vacía, mi tarjeta de crédito no se ha pagado. Padre, mi pariente está atrapado en las garras del COVID y lo tienen entubado. Tú puedes ir delante del Señor en esa circunstancia. Y allí debes de descansar y poner toda tu carga sobre Él, toda la ansiedad que esta triste realidad pueda experimentar en su vida, la puede depositar plenamente en los brazos omnipotentes del Señor. Porque absolutamente todo lo que en este mundo acontece, todo hecho, toda circunstancia, toda realidad que vemos en el día a día de este mundo, nada escapa del absoluto gobierno soberano de Dios. Por eso Cristo nos manda en Mateo 6:31, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y Él da la razón: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de comida, de agua, de vestido y de todo lo que en este mundo necesitamos para la subsistencia. Él sabe de lo que tenemos necesidad más que nosotros mismos, porque nadie conoce mejor que el fabricante el objeto que fabricó. Nadie conoce mejor tus necesidades que quien te diseñó, creó y dio la vida. Nadie te conoce mejor que Dios el Padre. Ahora la pregunta que debes de hacerte: ¿realmente Dios es tu Padre? ¿Naciste de nuevo? ¿Experimentaste el nuevo nacimiento por la gracia de Dios? Amados hermanos, Él es nuestro Padre y Él nos garantiza la subsistencia en cualquier circunstancia en que estemos viviendo. Él nos conducirá con amor. Él nos conducirá con cuidado, a pesar de lo que somos por naturaleza, hombres y mujeres, hijos, testarudos, rebeldes, contumaces, malcriados, porque es lo que nos distingue con tanta frecuencia en nuestra relación con Dios como Padre. ¿Qué tú debes de hacer si eres un testarudo, rebelde, contumaz, malcriado, hijo, hija de Dios? Arrepentirte de tu pecado. Arrepentirte de tu pecado y volverte a Dios en arrepentimiento y fe, clamando a Él como un niño consciente de su pecado y de las consecuencias del pecado. Porque quien ha disfrutado de una paternidad responsable, por experiencia propia sabe que un papá responsable nunca pasará por alto el pecado de sus hijos, sino que lo corregirá en amor para enderezar el camino torcido de su vástago. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Podemos enfocar nuestra voluntad, nuestra energía, todo nuestro corazón para buscar y cultivar una relación filial de absoluta dependencia de Él.
amados hermanos, cultivar, porque creemos en una paternidad responsable de parte de Dios, nos lleva a vivir una vida libre de preocupaciones por el presente, libre de preocupaciones por el futuro. Pero en segundo lugar, una vida de fe en la responsable paternidad de Dios nos lleva a vivir una vida segura, fuerte y valiente ante todos los desafíos que este mundo nos presenta. Cuando tenemos una relación filial con Dios y vivimos conscientes de que Él es nuestro Padre Celestial, podremos tener el valor necesario para experimentar una vida segura, una vida valiente y una vida fuerte ante los desafíos que este mundo ofrece. Qué maravilloso es poder contar con un papá, con un padre como Dios. Porque bajo su sombrilla podremos afrontar cada reto. Bajo su sombrilla paterna podemos alcanzar cada meta. Bajo su sombrilla paterna podemos desafiar cada peligro. Podemos pelear cada batalla. Ante todo enemigo que se levante delante de nosotros. Si Dios es nuestro Padre, en su nombre podremos emprender nuevas empresas, negocios y misiones que Él nos encomiende. Confío en el Señor que después de COVID-19, que después de COVID-20, COVID-21 y COVID-23, tendremos nuevas águilas, nuevas plumas como las águilas, para remontar nuestro vuelo más alto de lo que hasta aquí hemos vivido. Tenemos buenos ejemplos en las Escrituras. Cuando Job pasó por aquel torbellino de pruebas que le arrebató los bienes más preciados que habían en su vida, como su propia salud, su familia, sus riquezas, sus relaciones sociales, todo se fue a pique, el diablo se lo llevó. Pero cuando este hombre salió de ese túnel oscuro donde cayó, su vida espiritual fue 100 veces más ardorosa, más vigorosa, más celestial. Su fe fue purificada como el oro. Y es obvio que antes de la prueba su fe brillaba, porque era oro. Pero después de la prueba, después de ese horno de fuego 100 veces calentado, es cosa segura y ciertísima que su fe brilló mucho más que lo que brillaba antes de la prueba. Porque ya carecía de escoria. Fue limpiada en esa prueba. Después de esta prueba, la raza humana necesariamente será menos altanera, orgullosa y arrogante. Es lo que yo confío que suceda. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Esta es una buena promesa para los hijos de Dios, en circunstancias como la que estamos viviendo. No hay un solo rincón de la tierra donde los ojos de Jehová no se hallen contemplando lo que sucede con sus habitantes. ¿Con qué propósito Dios contempla
lo que sucede con los habitantes de cada rincón de la tierra. Lo dice bien claro, para mostrar su poder. Ese poder se manifiesta, por un lado, favoreciendo a los de corazón perfecto para con Él, pero también castigando a los perversos de corazón, a los incrédulos, a los que refutan su existencia, a los que reniegan de su existencia. Por eso el apóstol Pablo proclama en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a quien está detrás de la maldad, detrás del pecado, detrás de este mundo depravado y pecador. Dice el apóstol Pablo, a Satanás bajo vuestros pies. Dios se ocupará de pisarle la cabeza a Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por eso el Señor Jesucristo decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Dios de paz, el Padre de los pacificadores, aplastará en breve a Satanás. Y dice aquí, bajo vuestros pies. ¿Cuáles pies? Los pies de los pacificadores, los hijos de Dios. Por eso serán hombres y mujeres bienaventurados, dichosos y felices. No importa cuál sea la prueba, el color de la prueba, la dimensión de la prueba, el lugar de la prueba, lo que está claro aquí es que nuestro Padre le aplastará la cabeza a Satanás y lo hará usando nuestros pies, usando nuestra fe, en otras palabras. Por eso decíamos que la fe es un principio esencial. El justo por la fe vivirá. La fe es un recurso divino que nos da nuestro Padre Celestial para hacernos fuertes, audaces, valientes, para hacernos hombres y mujeres de bien en medio de la batalla donde estamos inmersos. Finalmente, nuestra confianza en la responsable paternidad de Dios, nuestra fe en la responsable paternidad de Dios nos permitirá experimentar milagros en nuestra vida cotidiana, en este mundo de necesidades en que estamos viviendo, en este mundo de limitaciones en el que estamos viviendo, en este mundo de ya no puedo más en el que estamos viviendo. Allí podremos experimentar milagros, porque Dios a quien servimos es un Dios que hace lo imposible, lo que el brazo humano no es capaz de hacer. El brazo de Dios lo hace, lo ha hecho, lo hace y lo hará siempre, para gloria de su nombre y el bienestar de su pueblo. Jeremías capítulo 33, verso 3, nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es una promesa, donde Dios nos asegura que cada vez que oremos a Él, habrá una respuesta divina. Y a través de esa respuesta divina, Él nos va a enseñar el poder de su gracia al responder
de manera milagrosa y extraordinaria a nuestras necesidades espirituales y temporales. Y en 1 de Juan 1, 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué hay en tu vida que sea de la voluntad de Dios, que tú le pidas y que Él no te dé? Nuestra confianza en la responsable paternidad de Dios nos hará vivir día a día una vida milagrosa. Nos permitirá vivir extasiados, contemplando las maravillas de Dios a través de los milagros que Él hace. Porque su poder, su gracia y su misericordia no han menguado desde los días en que Él obró aquellos milagros extraordinarios para sacar a Israel de Egipto. Eso fue puesto allí como una enseñanza perdurable para cada generación que vive en el Egipto de este mundo. ¿Cuál es el faraón que te está oprimiendo en el día de hoy? ¿Cuál es el faraón que te mantiene esclavizado en el día de hoy, viviendo una vida pobre y miserable, esclava, sujeta a la voluntad del diablo? ¿Cuál es el faraón que te oprime? Yo te pregunto en esta mañana. Oh, mi amigo, mi hermano, ve a Cristo y Él ha prometido que te responderá, que te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, liberándote de esa condición, estado o circunstancia en la que te encuentras. En Cristo Jesús hay poder. Hay poder para liberarte a ti de toda opresión. Hay poder para liberarte de toda cadena que te mantenga en las prisiones de Satanás. Mi amado hermano, tú que has vivido una fe que no tiene gran diferencia de la fe que produce la gracia común, como decíamos hace un rato. Tú que tienes una fe de la cual no estás seguro si con ella podrás entrar al cielo, ¿qué te recomendamos que haga en esta hora? ¿Qué te demandamos? ¿Qué te rogamos que haga? Queremos recomendarte que ore al Señor. Clama a Dios en esta hora con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde. Porque Él garantiza que al corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. No importa cuánto hayan sido tus pecados, no importa cuán maligno, dañino y ofensivo tu pecado haya sido. No importa a cuánta gente tus pecados hayan dañado. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios dice en su palabra que te perdonará. A Pedro le preguntaron en una ocasión después de un sermón: Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue llana, simple y bien sencilla.
pero bien clara a la vez. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. Y vendrán tiempos de refrigerio de parte de Jehová Dios, de parte del Señor. Clama en estos momentos y dile al Señor, Señor Jesucristo, oh Padre Celestial, dame esa fe que puede confiar y que puede descansar en Jesucristo como mi Padre y Salvador. Señor, dame esa fe que me capacita para cumplir con mis deberes cristianos como hijo de Dios, como hija de Dios. Señor, dame esa fe que produce confianza en Cristo, que produce firmeza para obedecerte, que produce energía para seguirte, que produce celo para amarte y que produces devoción para adorarte. Señor, dame esa clase de fe que yo necesito para vivir una vida consagrada a ti. Señor, dame esa fe que para buscar la comunión contigo en los cultos es necesaria. Señor, dame esa fe que yo tanto necesito para cultivar una relación filial de confianza y de esperanza en ti. Señor, dame esa fe que me capacita para experimentar el deseo que moverá mis pasos para ir con fidelidad al culto de oración para buscar tu rostro. Dame esa fe, Señor, que moverá mi corazón y mis pasos para ir a adorarte en el día del Señor. Dame esa fe, Señor, que necesito para guardar el día de reposo conforme a lo que tú demandas de mi alma. Señor, dame esa fe que moverá mis pasos de manera agigantada para buscar con diligencia el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas importantes que este mundo me ofrece. Señor, dame esa fe que me enriquece con tus riquezas, aquellas riquezas que a vida eterna permanecen. Señor, dame esa fe que me fortalece con tu fuerza para luchar contra mis corrupciones, pecados y debilidades. Señor, dame esa fe que me hace feliz con tu felicidad, con esa bienaventuranza celestial inmaculada que producirá un estado emocional de gozo y deleite en tus caminos. Señor, dame esa fe humilde y sencilla, esa fe de niño que embellecerá mi alma con tu belleza. Dame esa fe de niño que endulzará mi vida con tu dulzura. Dame esa fe que produce hambre en mi corazón para ser alimentado con el pan de la vida, con el maná celestial. Señor, dame esa fe que generará sed en mi alma, sed de Dios, sed del agua de vida, sed del amor de Dios en mi corazón. Señor, aumenta mi fe. Dame esa fe que poseen los elegidos de Dios. Ayúdame en mi incredulidad a despojarme de ella y a descansar plenamente en Cristo como mi Señor y Salvador. Pues lo ruego para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.